Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Sean bienvenidos a esta clase, a este tema muy importante que es la atadura por los dichos de nuestra boca. Estamos viendo el tema acerca de qué pecados cometemos con nuestra boca. Estamos aprendiendo para nosotros hacer nuestro trabajo de sanidad y a la medida que vamos estudiando estos temas, poderle pedir perdón al Señor, renunciar a estos pecados en el nombre del Señor Jesucristo y limpiarnos de todo aquello que nos ha causado tanto mal, especialmente los resentimientos. Vamos a rogar al Espíritu Santo que nos siga enseñando, que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y cada uno desde sus casas medite, tome una libreta, escriba lo que el Espíritu de Dios le muestre de su corazón, porque el Señor quiere que saquemos todo eso, que renunciemos en el nombre de Él. Y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, vamos a recibir esta clase para la gloria de nuestro Dios. Juntos adoremos al Señor. Padre, muchas gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia es muy grande, porque eres bueno, porque para siempre eres mi amado Dios y eres digno de ser adorado y bendecido. Gracias por concedernos esta nueva oportunidad de estar delante de ti, poder adorar tu nombre y exaltarte, mi Rey, porque tú eres grande y poderoso, Señor, y nos has dado, Señor, la facultad de hablar. Y nos has dado, Señor, esta facultad para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, para exaltarte, para servirte a ti, mi amado Dios. Yo te pido que tú mismo uses nuestra vida. Señor, utiliza mis labios, Señor, para tu alabanza, para tu edificación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, con la luz de tu palabra y háblanos. Enséñanos, Padre, edifícanos y llénanos más de ti, de tu amor. Gracias, Padre mío, por tus bondades, tus misericordias que son nuevas cada mañana, y en tu nombre precioso compartimos esta palabra para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con los pecados que nosotros cometemos con nuestra boca. Cuando nosotros tenemos resentimientos en nuestro corazón, cometemos esta lista que les voy a mostrar el día de hoy, de estos pecados que frecuentemente estamos cometiendo con nuestra boca. Y uno de esos pecados es murmurar. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar en contra de un ausente, censurando sus acciones. En otras palabras, hablar mal de alguien. Muchas veces nosotros, cuando tenemos tanto resentimiento, siempre hablamos de esas personas a las que le tenemos resentimientos o a los que no nos caen bien, o porque por algunas circunstancias nos han hecho algún mal o no nos agrada su forma de ser. Entonces fácil nos queda murmurar, hablar de esas personas. Y muchas veces hablamos muy mal, declaramos palabras en contra. Y aquí la palabra de Dios trae un testimonio de una mujer que cometió ese error y por causa de ese error le sobrevino una enfermedad muy grave. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Ahí nos habla, dice como título en mi Biblia: María y Aarón murmuran contra Moisés. Este es un ejemplo de la murmuración. Dice la palabra del Señor así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bueno, María era la hermana mayor de Moisés y Aarón también. Ellos tenían un ministerio. María era profetisa y Aarón era el sacerdote que el Señor había elegido. A pesar de que ellos tenían este ministerio, cuando Moisés en el desierto, junto con el pueblo de Israel, estando allí en el desierto, llega su suegro y llega su esposa y sus hijos,
y pues sus cuñados, que eran María y Aarón, no conocían a la esposa de Moisés. Entonces, cuando la conocieron, se sorprendieron de que Moisés, siendo un hombre tan elegante, un hombre que había sido criado como príncipe, de hermoso aspecto, porque por eso la princesa le gustó ese niño y lo salvó de las aguas. Por eso él era un hombre muy apuesto, muy querido, y se casó con una mujer cusita. Cusita quiere decir una mujer negrita, ¿sí? Porque ella era de África, era una africana, era una negrita. Y pues claro, ellos dijeron, mi hermano tan simpático y casarse con esa mujer, no les cayó bien su cuñada. Y también dijeron, pero ¿cómo Dios va a utilizar a un hombre habiéndose casado con esa mujer? Eran como, eh, para ellos de pronto lo pensarían, era como yugo desigual, pero eh, se les hizo fácil murmurar y dicen que estaban hablando de Moisés. Moisés era el pastor general de la iglesia, de la congregación de Israel, y María se le hace fácil murmurar, se murmuraron en contra. Cuando dice murmuraron en contra de eso es que seguramente hablaron muchas cosas, dijeron cosas negativas de Moisés, cosas negativas de su esposa, y Dios estaba escuchando. Yo les pregunto, hermano, ¿será que Dios no escucha lo que nosotros hablamos? Claro que sí, Él está ahí. Dice que el Señor, sus oídos están atentos a nuestras oraciones, pero también están atentos a todo lo que nosotros digamos, porque Él escucha todo lo que nosotros hablamos. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso, que cuando estamos hablando de alguien, Dios nos está escuchando. Y dice que ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Cuando ellos expresaron esto, estaban declarando que ellos eran mejor que Moisés, que Dios porque había elegido a ese hombre que se había casado con esa mujer. Fuera de eso, le miraron todos sus defectos, bueno, sus dificultades que él tenía, y murmuraron, dijeron, nosotros somos mejor que él, y eso no le agradó al Señor. Dice, y quiero que veamos el versículo 10, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Bueno, como ellos hablaron, murmuraron de Moisés, hablaron mal de Moisés, en contra de Moisés, Dios lo oyó y los mandó llamar al tabernáculo, y cuando ellos se presentaron, Dios les llamó la atención por haber murmurado en contra de Moisés. Nosotros no tenemos que hablar en contra de nadie, porque todos somos creación de Dios, porque todos somos llamados por Dios, y cada uno, Dios tiene un plan maravilloso para con cada uno. Todos tenemos defectos, no hay ninguno perfecto. Si Moisés tenía sus defectos, pues María también, porque estaba murmurando y era un pecado delante de Dios. Y por causa de este pecado de murmuración, por eso le vino la enfermedad más grave del pueblo de Israel, que era la lepra. En este tiempo quizás no le venga a uno una enfermedad así semejante como la lepra por la murmuración, pero espiritualmente sí puede llegarle a uno la lepra, la maldición, la ruina, por estar murmurando y hablando de las demás personas, de las personas que son creadas por Dios, y mayormente de las personas que Dios va a utilizar, porque no menospreciemos a nadie. El Señor puede hacer grandes cosas. De pronto tú ves un joven, un niño, y empiezas a criticar, a murmurar de esa persona. ¿Y qué tal Dios lo tenga para un ministerio grande? No podemos murmurarle ni criticarle, porque está Dios escuchando lo que nosotros decimos. Y todo eso trae un juicio. A María le trajo un juicio de enfermedad, de dolor, durar 7 días fuera del campamento, sola, sin la cobertura de la nube, ni de día ni de noche,
pasando su dolor de esa enfermedad durante 7 días, totalmente abandonada. Para ella debió ser muy duro, al igual que para su familia. Por eso nosotros a veces no medimos las consecuencias cuando hablamos. Tengamos mucho cuidado de lo que decimos. Quiero compartirles un testimonio de algo que para mí esto me trajo una gran enseñanza, y nosotros tenemos que tener en cuenta mucho lo que nosotros hablamos en contra de alguien. No lo hagamos. Cuando el Señor nos puso en este ministerio de sanidad interior y empezamos el trabajo con mi esposo en la iglesia, al poco tiempo de que habíamos empezado el ministerio de sanidad interior hace 17 años, el hermano Ignacio, que es el pastor general de la iglesia, era el pastor, él nos convocó para hacer una campaña. Dijo: hagamos una campaña evangelística en el parque principal de Tocaima. Yo organizo todo y, hermana, quiero que usted predique. Bueno, yo me puse a orar, a ayunar con mi esposo, a prepararnos para esta campaña. Tuvimos una lucha fuerte contra las tinieblas porque el enemigo no quería que hiciéramos esta campaña, pero el Señor nos ayudó, nos sacó adelante en victoria, y el Espíritu de Dios nos ministró esos 3 días de campaña de una manera muy poderosa. El Espíritu de Dios mismo nos dio unos mensajes hermosos, poderosos, y estando en esas campañas, el mismo sacerdote católico llegó y dijo: no, estos evangélicos se nos van a multiplicar, se nos van a levantar, porque Dios los está usando. Él mismo se fue tocado por mi Señor. Y sucedió que había una hermana en Tocaima de otra denominación. Ella dirigía, era líder de esa denominación. Y esa hermana pasaba en ese momento que yo estaba predicando. Y esa hermana llegó y en su pensamiento empezó a declarar palabras contrarias. Y se fue para su casa y empezó a hablar con sus familiares, con personas que estaban cercanas a ella. Y empezó a murmurar y a decir: pero ese hermano Ignacio, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre poner esa muchachita a predicar si es una muchachita, no tiene experiencia? Y empezó a decir una cantidad de cosas. Y bueno, pasaron los días, y un día ella estaba en el templo ministrando, y levantó su mano y dijo: ahora, hermanos, levanten sus manos, que vamos a ministrar liberación y vamos a reprender espíritus inmundos. Cuando ella levantó sus manos, dice que sintió como si hubiera caído una descarga eléctrica y quedó muda. No pudo hablar, no se podía comunicar, no le salía palabra. En ese momento ella quedó totalmente muda y empezó a comunicarse escribiendo, porque casi queda paralizada. Y ella empezó a pedirle al Señor que la perdonara y a decirle: Señor, ¿por qué me pasó esto? Si yo siempre lo hacía y reprendía demonios, hacía liberaciones, ¿por qué me pasó esto? Y el Espíritu de Dios le habló y le dijo que eso le había pasado por estar murmurando de la campaña que nosotros estábamos haciendo. Entonces ella me mandó llamar y me contó la situación, me pidió perdón, me dijo: yo quiero que Dios me perdone y me ayude. Nos tocaba comunicarnos por escrito, yo le hablaba y ella me escribía, me respondía, y yo le pude compartir que el Señor estaba haciendo un proceso de sanidad en la iglesia, y que era el Espíritu de Dios que estaba hablando, y que era el Espíritu de Dios que nos había mandado a hacer esa campaña. Ella nos pidió perdón y me dijo: pídale a mi Señor que le diga qué tengo que hacer. Y el Espíritu de Dios le dijo que tenía que hacer su trabajo de sanidad, porque el Señor quería transformar su vida y su hogar. La mujer le creyó al Espíritu Santo de Dios, hizo su trabajo de sanidad.
Los médicos no podían saber qué era lo que le había pasado. Decían que era una bacteria que tenía en el cerebro que empezó a comerse todas sus neuronas, a destruir sus neuronas y empezó a paralizar su cuerpo hasta que quedó totalmente paralizada. Pero antes de quedar paralizada, ella hizo todo su trabajo de sanidad. Le dio gracias a Dios porque el Señor en medio de esta situación hizo un milagro poderoso. Ella se había separado de su esposo y a raíz de esto que ella le pasó, su esposo volvió, se reconciliaron, eh, se reconcilió con toda su familia, pero el Señor le dijo que se la iba a llevar. Y a los 3 meses de haberle pasado esto, falleció, pero se fue gozosa con el Señor. Por eso el Señor nos da oportunidades. El Señor nos da oportunidades de que le pidamos perdón por los errores que nosotros cometemos muchas veces y creemos que podemos opinar o hablar de otras personas o de otros ministerios que el Señor esté haciendo. Nunca lo hagamos porque no sabemos todo el proceso de Dios para con esas personas. Quiero también que veamos otros pecados que a raíz de los resentimientos surgen, no solamente la murmuración, el criticar. Es lanzar un juicio desfavorable acerca de la conducta o físico de una persona. La palabra criticar, digámoslo así, no está dentro de la Biblia, pero sí está la palabra vituperar. Vituperar es lo mismo que criticar, es lanzar un juicio desfavorable, es llegar a comentar acerca de los defectos de otra persona, de los errores de otra persona, y fácil es criticar, pero el problema es que cuando nosotros lanzamos una crítica o una murmuración o una queja, lanzamos un juicio y ese juicio se nos devuelve. Entonces, todo lo que yo diga, por eso yo les escribí un mensaje, que todo lo que digas puede ser usado en tu contra, porque lanzamos un juicio y se nos devuelve. Muchas veces criticamos y decimos, uy, mire ese, pero cómo camina de chueco, mire cómo anda de feo. Y resulta que de pronto uno resulta también andando chueco y andando mal. Pues el juicio que uno lanzó se le devuelve. Nosotros nunca debemos estar criticando a nadie porque todos tenemos defectos, todos somos imperfectos y si criticamos algún defecto de alguna persona, nosotros también tenemos nuestros defectos y todo lo que nosotros digamos se nos devuelve. Yo conocí casos de personas que llegaban a criticar, por ejemplo, mujeres que criticaban a los hijos de otra mujer y al criticarlo pues se les hacía fácil hablar, murmurar, comentar y ese juicio se les devolvía. Todo lo que criticaban de los hijos de los demás pues se les devolvía en sus propios hijos y sus propios hijos resultaban sufriendo las consecuencias de la crítica. Muchas de las cosas que pasan en nuestra familia y en nosotros mismos, esas consecuencias son por causa de la crítica, por estar murmurando y hablando de otras personas, se nos devuelve el juicio. Otro pecado que se comete, que la Biblia lo llama, es escarnecer, que tiene también que ver mucho con la crítica, con la murmuración. Es burlarse, es rechazar, es ofender, es ultrajar, es ridiculizar a una persona, insultarla, calumniarla, afrentarla delante de varias personas. Eso es escarnecer y es un pecado delante de Dios. Entonces, son pecados que uno comete con su boca y uno piensa que es fácil burlarse, criticar, murmurar, rechazar, ofender. Otro de los pecados que nos trae mucha ruina es la queja. Es uno de los pecados que nosotros también cometemos frecuentemente. La queja es lamentarse, es un resentimiento. Cuando yo me estoy quejando de algo o de alguien, es un resentimiento que tengo hacia esa persona. Es estar inconforme con algo o con alguien, es declarar palabras negativas que se nos devuelven.
pueden hacernos mucho daño. La queja nos trae mucha ruina. Cuando nos vivimos quejando por todo y luego nos preguntamos, ¿y por qué será que estamos tan arruinados? ¿Por qué será que nos surgimos? ¿Por qué será? Porque las quejas nos traen mucha ruina espiritual y material. Entonces, no debemos nosotros quejarnos, porque entre más nos quejamos, más ruina viene para nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante que le demos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos da, no nos quejemos. Mire, el Señor nos ha dado grandes bendiciones. No tenemos necesidad de quejarnos, tenemos un Dios muy grande que nos puede dar en abundancia, que nos puede ayudar, que nos puede sacar adelante y en victoria. Por eso no nos quejemos. ¿Por qué nos quejamos? Porque tenemos resentimientos hacia alguien, estamos dolidos por algo. Sanemos esos resentimientos y no vamos a tener queja de nadie. Hay un testimonio en la palabra de Dios que quiero finalizar esta parte de este tema con este testimonio que está escrito en el libro de Números, en el capítulo 16, porque esto de la crítica, la queja, la murmuración, sucedió mucho dentro del pueblo de Israel y por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente entraron las nuevas generaciones y 2 de los jóvenes que no murmuraron, que no criticaron, sino que creyeron en Dios y declararon palabra de fe. Pero los que murmuraron, los que criticaron, los que se quejaron, los que hablaron mal y en contra de Moisés, murieron en el desierto. Por eso duraron 40 años en el desierto, porque eso les trajo consecuencias. Pero veamos un ejemplo de personas que murmuraron y se rebelaron y llegaron a pecados más profundos. Números capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice la rebelión de Coré. Coré, hijo de Insar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Dios había nombrado como pastor a Moisés y como sacerdote a Aarón, nombrados por Dios directamente. Pero este hombre Coré, junto con Datán y Abirán, empezaron la murmuración, la crítica, la queja. Dice que tomaron gente. ¿Qué significa tomaron gente? Eso fue que empezaron a divulgarlo entre los príncipes, entre todos los del consejo, y a murmurar y a criticar en contra de Moisés, en contra de lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés y de Aarón. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues quitémoslos del ministerio. En otras palabras, ellos le desearon la muerte a Moisés y a Aarón, porque dijeron, basta ya de vosotros. Eso es como desearle la muerte, quejarse, murmurar, criticar y desearle la muerte. Llegaron a unas instancias muy bajas, hasta quererlo sacar por la fuerza de su ministerio que Dios se lo había dado. Se rebelaron. Este es un pecado de rebelión, o sea, que la murmuración, la crítica, la queja nos sigue llevando como una cadena, en una cadena donde seguimos cometiendo pecados con la lengua, y estos hombres murmuraron, criticaron, se quejaron, levantaron juicio contra Moisés y contra Aarón, y el juicio de Dios vino sobre estos hombres. Veamos qué pasó. Dice en el versículo 31 del mismo capítulo, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes.
y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Perecieron no solamente toda la familia de Coré y toda su familia, quizás su familia no sé si haya murmurado, pero por la murmuración de él, todo el juicio vino sobre la familia. Y sobre los 250 hombres también vino juicio de Dios y los destruyó por estar murmurando, por levantarse en contra, por quejarse y por rebelarse, principalmente por la rebelión, que es un pecado que también se comete con la boca, levantarse contra la autoridad. Hay otros pecados que se desencadenaron a través de todo esto, que es juzgar, acusar. Juzgar con el ánimo de destruir es acusar, es condenar. Condenar es otro pecado que se comete con la boca. Declarar culpable a alguien de algún delito sin que a nosotros nos conste. Calumniar, declarar algún juicio de algo que a nosotros no nos consta. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermanos. Nunca hablemos algo que nosotros no nos conste. Aún si nos cuentan algo, verifiquemos si eso es verdad, y aunque fuese verdad, no somos jueces delante de Dios. No tenemos esa facultad para condenar, lanzar al infierno, hacer unas declaraciones en contra. Eso lo hace Dios. Nosotros no somos quienes para estar calumniando o difamando, declarando cosas que no son en contra de otro, contaminando. ¿Qué es contaminar? Contarle al uno y contarle al otro, y los resentimientos, murmurar del uno, del otro. Eso es difamar. Llegar y contarle al uno, ay, mire que esta persona hizo esto, a contarle al otro también, y al otro, y al otro, a nuestra familia. Eso se llama contaminar, poner a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros conocidos en contra de alguien. Y maldecir, declarar malas palabras, declarar palabras contrarias. Así que estos pecados se cometen con la boca y tenemos que renunciar a ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que usted, hermano, vaya haciendo su lista y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ministre y que nos siga redarguyendo el corazón y sacando todo esto a la luz de nuestra vida para que seamos libres de toda maldición y de toda ruina. Vamos a continuar con nuestra siguiente parte acerca de ataduras por los dichos de nuestra boca.